Me casé con mi propio hijo y le di 4 hijos, 4 criaturas que nacieron con malformaciones, con cuerpos retorcidos por la sangre compartida, con mentes que nunca terminaron de despertar del todo. Y aquí estoy, sentada en esta casa donde ya nadie nos visita, donde las cortinas están siempre cerradas y las miradas del pueblo rebotan contra nuestras paredes como piedras. ¿Me arrepiento? Pregúntale eso a una madre que amó demasiado. Pregúntale eso a una mujer que se negó a soltar lo único que le quedaba en este mundo podrido. Esta es probablemente la historia más perturbadora, más polémica, más incomprensible que vas a escuchar en este canal. Soy Celestina, tengo 74 años, y durante los últimos 36 he vivido como esposa de mi hijo Adrián. Sí, escuchaste bien, esposa. No solo madre, esposa en todos los sentidos que tu mente pueda imaginar y en muchos otros que ni siquiera te atreverías a pensar. Tuvimos 4 hijos juntos. Bueno, 4 intentos de hijos, porque ninguno salió como debería. Todos nacieron marcados por el pecado de nuestra sangre compartida. Y aún así, aún sabiendo lo que causábamos, seguimos, una y otra vez. Porque cuando el amor se pudre, cuando se enferma, cuando se vuelve obsesión y locura mezcladas, ya no hay vuelta atrás. Solo hay adelante, hundiéndote más y más en el abismo que tú misma cavaste. Todo comenzó cuando enviudé. Tenía 38 años y mi esposo Ramiro murió en un accidente en la construcción. Una viga mal asegurada. Un segundo de descuido, y mi mundo se derrumbó junto con ese hierro que le aplastó el cráneo. Quedé sola con Adrián, mi único hijo, que entonces tenía 14 años. Un muchacho hermoso, de ojos verdes como su padre, de sonrisa tímida y manos grandes que ya prometían convertirse en las de un hombre. Yo trabajaba limpiando casas, lavando ropa ajena, deshaciendo mis manos en cloro y jabón para que a mi hijo no le faltara nada. Éramos pobres, sí, pero teníamos dignidad, o eso creía yo entonces. Los primeros años después de la muerte de Ramiro fueron de supervivencia pura. Yo salía antes del amanecer y regresaba cuando ya había oscurecido. Adrián se quedaba solo, se hacía su comida, estudiaba, crecía sin que yo lo viera. Y cuando finalmente me daba cuenta de cuánto había crecido, ya era tarde. Ya se había convertido en el hombre de la casa, en mi protector, en mi compañía, en lo único que me quedaba para no volverme loca de soledad. Comenzamos a cenar juntos todas las noches. Él me esperaba despierto aunque yo llegara tardísimo. Me servía la cena que había preparado. Me masajeaba los pies hinchados. Me escuchaba quejarme del día. Y yo, sin darme cuenta, comencé a tratarlo no como mi hijo, sino como mi compañero, como mi pareja, como el hombre que había perdido. Cuando Adrián cumplió 16, las vecinas comenzaron a hacer comentarios. «¿Qué apegado está ese muchacho a su madre?», decían con sonrisas torcidas. «No es normal que un joven de esa edad no tenga amigos, no salga con muchachas, solo viva para su mamá». Yo las ignoraba. ¿Qué sabían ellas de mi dolor, de mi soledad, de mi necesidad de tener a alguien cerca que me quisiera sin condiciones? Adrián era mío. Yo lo había parido. Yo lo había criado. Yo tenía derecho a su tiempo, a su atención, a su amor. O eso me decía a mí misma cada vez que sentía esa punzada de culpa en el pecho. El cambio definitivo llegó una noche de tormenta, cuando Adrián tenía 17 años. Yo había tenido un día especialmente terrible. Una de las señoras para las que trabajaba me había acusado de robarle un anillo. No era cierto, pero me corrió igual sin pagarme, humillándome delante de sus amigas. Llegué a casa llorando, destrozada, sintiendo que el mundo entero conspiraba contra mí. Adrián me abrazó, me consoló, me secó las lágrimas, y entonces, no sé cómo pasó, sus labios rozaron los míos. Fue apenas un roce, un accidente, pero ninguno de los dos se apartó. Y ese roce se convirtió en un beso, y ese beso en muchos más. Y esa noche cruzamos una línea que jamás debimos ni siquiera acercarnos. A la mañana siguiente desperté con una culpa que me carcomía las entrañas. Había dormido con mi propio hijo. Lo había tocado. Lo había dejado tocarme. Había gemido su nombre sabiendo que ese nombre me había salido del vientre hacía apenas 17 años. Quise morir. Quise gritar.
Quise salir corriendo, pero cuando vi a Adrián dormir a mi lado, con esa cara de paz que hacía años no tenía, algo dentro de mí se rompió definitivamente, o se compuso. Ya no sé cuál de las dos cosas. Solo sé que decidí que lo que había pasado no estaba mal, que el amor de una madre puede tomar muchas formas, que Dios, si es que existía, nos perdonaría porque nuestra situación era especial, era única, era justificable. Qué equivocada estaba. Los meses siguientes fueron de una felicidad enfermiza. Adrián y yo vivíamos como esposos en secreto. Él dejó la escuela. Dijo que necesitaba trabajar para ayudarme, pero la verdad es que yo no quería que se alejara. No quería que conociera muchachas de su edad. No quería compartirlo. Lo convencí de que su lugar era conmigo, en casa, a mi lado. Conseguí trabajos de limpieza que podía hacer desde casa, costura, lavado de ropa, cualquier cosa que me permitiera no separarme de él. Nos volvimos inseparables, y el pueblo comenzó a murmurar más fuerte. Cuando Adrián cumplió 19 años, yo quedé embarazada. El terror que sentí fue indescriptible, porque yo sabía, en algún lugar profundo de mi conciencia, que aún no había muerto del todo, que lo que estaba gestando en mi vientre era una abominación, que un hijo concebido entre madre e hijo no podía salir bien. Pero Adrián estaba feliz, ilusionado. Hablaba de ser padre, de formar una familia, de que nuestro hijo nos uniría aún más. Y yo, cobarde como siempre he sido, no tuve el valor de detenerlo. No tuve el valor de abortar. No tuve el valor de romper la burbuja de locura en la que vivíamos. Nuestro primer hijo nació 6 meses después. Se llamó Mateo, o eso decía su acta de nacimiento, que falsificamos diciendo que el padre era un hombre inexistente. Mateo nació con labio leporino severo, con los ojos separados de forma anormal, con dedos fusionados en ambas manos. Los médicos me miraron con sospecha. Preguntaron sobre antecedentes familiares, sobre consanguinidad. Yo mentí. Dije que no sabía quién era el padre, que había sido una aventura de una noche, que estaba avergonzada. Ellos no me creyeron del todo, pero tampoco podían probar nada. Mateo fue operado varias veces. Sobrevivió, pero nunca fue un niño normal. Tenía retrasos cognitivos severos. A los 5 años apenas balbuceaba palabras sueltas. Y entonces volví a quedar embarazada. La segunda fue una niña. La llamamos Lucía. Nació con espina bífida, con la columna abierta, con las piernas torcidas hacia adentro como ramas secas. Pasó sus primeros 3 meses en incubadora. Los médicos nos dijeron que probablemente nunca caminaría, que su vejiga e intestinos no funcionarían correctamente, que viviría con dolor constante. Yo lloraba todas las noches mientras Adrián me decía que todo estaría bien, que Dios nos estaba probando, que nuestro amor era más fuerte que cualquier maldición. Maldición. Esa palabra resonaba en mi cabeza cada vez que miraba a mis 2 criaturas deformes jugando en el piso de nuestra sala, porque eso eran, producto de una maldición que yo misma había invocado al abrir mis piernas para mi propio hijo. Pero no paramos. No tuvimos la decencia, la cordura, la humanidad de parar. El tercero fue otro varón, Samuel. Nació con síndrome de Down severo y con un agujero en el corazón que requirió cirugía inmediata. Estuvo al borde de la muerte durante semanas. Yo rezaba, aunque ya no sabía a quién le rezaba ni con qué cara. Le pedía a un Dios que seguramente me había dado la espalda hacía años que salvara a mi hijo, al hijo de mi hijo, al nieto que también era hermano de su padre. Las enfermeras nos miraban con asco apenas disimulado. Una de ellas me dijo un día, mientras cambiaba el suero de Samuel: «Señora, ¿no le parece extraño que todos sus hijos nazcan con problemas? ¿No será que hay algo en su sangre, en su familia, que está causando esto?» Yo le respondí con lágrimas falsas que era mi castigo por haber sido una mujer promiscua, por no saber quiénes eran los padres de mis hijos, por mi vida de pecado. Ella me miró con lástima, como si yo fuera la víctima y no la arquitecta de este infierno. Samuel sobrevivió la cirugía, pero quedó conectado a medicamentos de por vida. Su desarrollo fue aún más lento que el de Mateo. A los 3 años no sostenía su cabeza. A los 6
No reconocía su propio nombre. Adrián comenzaba a mostrar señales de quiebre. Ya no me miraba con el mismo amor enfermizo de antes. Comenzó a beber, a desaparecer por horas, a volver oliendo alcohol barato y a arrepentimiento. Yo le preguntaba qué le pasaba, y él solo lloraba, abrazándome, diciéndome que nos estábamos pudriendo, que Dios nos estaba castigando, que teníamos que parar. Pero yo no quería parar, porque cada hijo deforme era una prueba más de nuestro amor, una prueba de que estábamos dispuestos a sacrificarlo todo, incluso la salud de nuestras propias criaturas, por estar juntos. La cuarta fue otra niña, Rosa, y con ella llegó la peor de todas las maldiciones. Nació ciega, sorda, con microcefalia severa. Su cabeza era del tamaño de una naranja. Los médicos nos dijeron que probablemente no viviría más de unos meses, que su cerebro era demasiado pequeño para sostener funciones vitales por mucho tiempo. Nos sugirieron con palabras suaves pero firmes que la dejáramos ir, que no la conectáramos a máquinas, que la dejáramos morir en paz. Adrián estuvo de acuerdo, pero yo no. Yo me aferré a Rosa como una loca. La llevé a casa conectada a tubos y monitores. La alimenté por sonda. Le cambié pañales aunque nunca supo que existía, porque Rosa no tenía conciencia. Rosa era un cuerpo vacío, un cascarón, y aún así yo la amaba. La amaba con la misma intensidad demente con la que amaba a Adrián, con la que amaba a Mateo, a Lucía, a Samuel. El pueblo dejó de disimular su repudio. Ya nadie nos visitaba. Las vecinas escupían cuando pasábamos. Los niños nos señalaban y sus padres los alejaban rápidamente. Corrían rumores. Decían que yo era bruja, que había maldecido mi propia descendencia. Algunos, los más atrevidos, murmuraban la verdad. Decían que Adrián no era mi hijo, sino mi esposo, que esos niños deformes eran producto del incesto, pero nunca tuvieron pruebas. Y yo nunca confesé, hasta ahora. Adrián intentó dejarnos 3 veces. La primera vez empacó una maleta y llegó hasta la puerta. Yo me tiré a sus pies llorando, rogándole que no me abandonara, que sin él me moriría, que los niños lo necesitaban. Él se quedó. La segunda vez llegó más lejos. Se subió a un autobús con destino a la capital, pero regresó esa misma noche, borracho, llorando, diciéndome que no podía vivir sin mí aunque quisiera, que yo lo había marcado para siempre, que ya no sabía dónde terminaba el amor y dónde empezaba el odio. La tercera vez, no en pamaleta. Solo se colgó una soga al cuello en el cuarto de herramientas. Yo lo encontré a tiempo, lo bajé, lo reanimé, y cuando abrió los ojos y me vio inclinada sobre él, vi en su mirada algo que me heló hasta los huesos. No era amor, no era agradecimiento por haberlo salvado. Era odio puro, odio hacia mí, hacia él mismo, hacia los 4 niños deformes que dormían en la habitación de al lado, hacia la vida que habíamos construido sobre cimientos podridos, pero se quedó, porque yo no lo dejé ir, porque lo amenacé con matarme si me abandonaba, porque le recordé que esos niños eran responsabilidad suya tanto como mía, porque lo chantajeé emocionalmente con cada arma que una madre tiene contra un hijo, y funcionó. Adrián se quedó, se rompió, se vació, se convirtió en un fantasma que habitaba nuestra casa, pero que ya no vivía realmente. Y así pasaron los años. Mateo creció hasta los 12 años antes de que su corazón, débil desde el principio, dejara de latir una madrugada. Lucía murió a los 10 de una infección renal que su cuerpo deforme no pudo combatir. Samuel sigue vivo, si a eso se le puede llamar vida, postrado en una cama, alimentándose por sonda, sin reconocer nada ni a nadie. Y Rosa, mi pequeña Rosa, dejó de respirar a los 3 años, liberada al fin de su cárcel de carne inútil. Ahora quiero que hagas algo por mí antes de que sigas escuchando lo que viene. Necesito que le des me gusta a este video. Sé que lo que estás oyendo te revuelve el estómago. Sé que quieres juzgarme, odiarme, mandarme al infierno. Pero antes de hacerlo, presiona ese botón con el dedito hacia arriba. Y luego ve al botón negro que dice suscribirse y presiónalo también. Está justo debajo del video, en letras blancas sobre fondo negro. Muchas de ustedes no saben cómo se hace,
Así que solo tienes que tocarlo una vez y listo. Porque lo que viene ahora, lo que está por revelarse, va a hacerte cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor, sobre la locura, sobre hasta dónde puede llegar una mujer cuando se niega a aceptar que ha destruido todo. Y necesito que estés preparada para recibirlo. Te va a chocar el corazón de una manera que jamás imaginaste. Los años pasaron convirtiendo nuestra casa en un mausoleo de culpas y silencios. Adrián envejeció prematuramente. A los 40 años parecía de 60. Su cabello se volvió completamente blanco. Sus manos temblaban constantemente. Bebía desde que despertaba hasta que caía inconsciente en cualquier rincón de la casa. Y yo seguía limpiando, cocinando, cuidando a Samuel, manteniendo la ilusión de que éramos una familia normal. Una familia bendecida por un amor especial que el mundo no podía comprender. Entonces llegó ella, Isabel, una trabajadora social enviada por el gobierno para investigar la situación de Samuel. Teníamos que renovar sus beneficios por discapacidad, y ella venía a verificar sus condiciones de vida. Yo traté de preparar todo. Limpié la casa hasta dejarla reluciente. Escondí las botellas de alcohol de Adrián. Vestí a Samuel con ropa limpia. Ensayé mis respuestas, pero Isabel no era tonta. Tenía esa mirada aguda de quien ha visto demasiadas tragedias familiares y sabe reconocer las señales. Entró a nuestra casa con una libreta y una sonrisa profesional que se fue borrando conforme avanzaba su inspección. Hizo preguntas sobre Samuel, sobre los otros niños muertos, sobre Adrián, sobre mí, sobre nuestras historias médicas, y con cada respuesta mía, su ceño se fruncía más. Revisó los certificados de nacimiento de los niños. Notó que ninguno tenía padre registrado. Notó las fechas. Notó los diagnósticos médicos. Y entonces me miró directamente a los ojos y me preguntó algo que nadie se había atrevido a preguntar con tanta claridad. Señora Celestina, ¿cuál es su relación exacta con Adrián? Yo intenté mantener la compostura. Es mi hijo, respondí con voz firme. Ella asintió lentamente. Su hijo, y también el padre de estos niños, ¿verdad? El mundo se detuvo. Adrián, que estaba en la cocina, dejó caer el vaso que sostenía. El sonido del vidrio rompiéndose contra el piso resonó como un disparo. Yo negué con la cabeza, pero mis labios temblaban. No sé de qué habla. Los padres de mis hijos fueron diferentes hombres. Ya se lo expliqué a los médicos hace años. Isabel cerró su libreta. Señora, soy trabajadora social especializada en casos de abuso y negligencia familiar. He visto patrones como este antes. 4 niños con malformaciones congénitas severas, todas consistentes con consanguinidad de primer grado. Una madre soltera que nunca identificará a los padres. Un hijo adulto que vive recluido con su madre y no tiene vida social. Las edades coinciden. Las fechas coinciden. Todo coincide. Se levantó de su silla. Voy a tener que reportar esto. Voy a pedir análisis de ADN. Voy a investigar a fondo esta familia porque lo que sospecho, si es cierto, es uno de los casos más graves de abuso que he visto en mi carrera. Entró el pánico. Adrián salió de la cocina tambaleándose, con los ojos inyectados de sangre. ¿Abuso?, gritó. ¿Abuso? ¿Quién abusó de quién aquí? ¿Ella de mí o yo de ella? ¿Quién empezó esto? ¿Quién me besó primero? ¿Quién me dijo que nuestro amor era especial, que era diferente, que Dios nos entendería? Se llevó las manos a la cabeza. Yo tenía 17 años, era un niño, y ella es mi madre. Mi madre me convirtió en su esposo, me obligó a darle hijos sabiendo que saldrían enfermos. Y ahora me pregunta quién es víctima de quién. Isabel me miró horrorizada. Yo me levanté furiosa. Nadie te obligó a nada. Tú me querías. Tú me necesitabas tanto como yo a ti. No me eches toda la culpa cuando tú también elegiste esto. Pero incluso mientras gritaba, una parte de mí sabía que estaba mintiendo. Adrián era un adolescente cuando empezó todo. Era vulnerable, solo, necesitado de afecto materno. Y yo, en lugar de darle el amor correcto, el amor que una madre debe dar, lo pervertí, lo enfermé. Lo convertí en mi amante porque yo no podía soportar mi soledad, porque yo era la adulta, porque yo era la madre, porque yo tenía el poder y lo usé de la manera más retorcida posible.
Isabel salió de nuestra casa prometiendo volver con las autoridades. Esa noche Adrián y yo nos sentamos en la sala en completo silencio. Samuel respiraba con dificultad en su habitación, conectado a sus máquinas. Las fotos de Mateo, Lucía y Rosa nos miraban desde la repisa, testigos mudos de nuestra monstruosidad. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Adrián. Yo no tenía respuesta. Por primera vez en 36 años, no tenía un plan, no tenía una mentira preparada, no tenía forma de manipular la situación a mi favor. El castillo de naipes que había construido con tanto cuidado estaba a punto de derrumbarse. Y lo peor era que una parte de mí, una parte pequeña pero real, sentía alivio. Alivio de que finalmente alguien nos hubiera descubierto, de que alguien dijera en voz alta lo que siempre supimos pero nos negamos a aceptar, que éramos monstruos, que habíamos creado un infierno y habíamos arrastrado a 4 criaturas inocentes con nosotros. Pero entonces sucedió algo que no esperábamos, algo que cambiaría todo nuevamente y que me haría cuestionar si realmente éramos las únicas víctimas de nuestra propia historia. A la mañana siguiente, antes de que Isabel pudiera regresar con las autoridades, recibimos una visita. Un hombre mayor de unos 80 años tocó a nuestra puerta. Cuando abrí, me quedé helada, porque ese hombre tenía los mismos ojos verdes de Adrián, los mismos ojos de Ramiro, mi difunto esposo. ¿Celestina?, preguntó con voz temblorosa. Soy Julio, el hermano de Ramiro, el hermano que tú creías muerto. He venido a decirte algo que debiste saber hace 40 años. Ramiro no era quien decía ser. Ramiro era mi hijo. Tu esposo era mi hijo. Y tú, sin saberlo, te casaste con tu propio medio hermano. El mundo se abrió bajo mis pies. Todo comenzaba a tener un sentido horrible y perfecto. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Julio entró a la casa sin esperar invitación. Se sentó en el sofá más viejo, el mismo donde Adrián y yo habíamos cruzado esa primera línea hace tantos años, y comenzó a hablar. Su voz era cansada, cargada de culpas antiguas que había guardado durante décadas. Tu madre, Celestina, tuvo un romance conmigo cuando era muy joven. Yo estaba casado. Ella quedó embarazada. La familia la obligó a dar al bebé en adopción para evitar el escándalo. Ese bebé era una niña. Eras tú. Me senté porque las piernas no me respondían. Eso es imposible, susurré. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años. Nunca me dijo nada de eso. Julio asintió tristemente, porque ella misma no lo sabía. La engañaron. Le dijeron que la bebé había muerto al nacer, pero yo me quedé con esa niña. Te crié en secreto, lejos, y luego te dejé con la familia que creías que eran tus verdaderos padres. Años después, mi esposa legítima me dio otro hijo, Ramiro, tu medio hermano. Y cuando ustedes se conocieron en ese baile del pueblo, cuando se enamoraron, yo me di cuenta del horror que estaba por suceder, pero no tuve el valor de detenerlo. Dejé que se casaran, dejé que tuvieran un hijo, dejé que construyeran una vida juntos, porque pensé que lo que no sabían no podía lastimarlos. Adrián, que había escuchado todo desde el marco de la puerta, comenzó a reír, una risa histérica, rota, que sonaba más a llanto. Entonces yo soy producto de incesto, dijo entre carcajadas dementes. Mi madre se casó con su hermano sin saberlo, y luego yo, que ya llevaba sangre podrida en las venas, me acosté con mi propia madre. Los niños no nacieron deformes solo por lo que mamá y yo hicimos. Ya venían condenados desde antes, desde que ella y papá se juntaron. Es una maldición generacional. Somos una familia maldita desde el principio. Julio lloraba ahora. Vine a decirles la verdad porque me estoy muriendo. Tengo cáncer terminal. Me quedan semanas, quizás días, y no puedo irme sin confesar esto, sin que sepan que nada de lo que pasó fue completamente culpa suya, Celestina. Tú ya estabas marcada. Adrián ya estaba marcado. Esos pobres niños nunca tuvieron oportunidad. Pero yo no sentía alivio con esa revelación. Sentía furia.
Furia porque este hombre, este cobarde, había permitido que yo me casara con mi propio hermano. Había permitido que naciera Adrián, ya contaminado genéticamente. Había dejado que todo esto sucediera por su silencio. Fuera, le dije con voz helada. Fuera de mi casa. Vete a morir solo como mereces. No quiero tu confesión. No quiero tu absolución. Lo que hiciste es peor que lo que yo hice porque tú sabías y callaste. Yo al menos actuaba desde la ignorancia al principio, pero tú siempre supiste. Julio se levantó con dificultad, derrotado. Antes de irse, miró a Adrián. Lo siento, muchacho. Siento lo que tu vida se convirtió. Siento no haber sido valiente hace 40 años. Adrián no respondió. Solo siguió riendo esa risa horrible hasta que Julio cerró la puerta al salir. Esa noche Isabel regresó con 2 policías y una orden judicial. Querían hacer pruebas de ADN. Querían investigar abuso. Querían llevarse a Samuel bajo protección del Estado. Pero antes de que pudieran hacer cualquier cosa, les mostré el acta de nacimiento de Ramiro. Les conté lo que Julio había confesado. Les expliqué que cuando Adrián y yo nos juntamos, yo no sabía que él era producto de incesto, que pensaba que era mi hijo legítimo de un matrimonio normal, y que cuando descubrí la verdad, ya era tarde. Ya habían nacido los niños. Ya estábamos atrapados. Las pruebas de ADN confirmaron todo. Adrián era efectivamente producto de medio hermanos. Los 4 niños eran producto de madre e hijo, pero ese hijo ya venía genéticamente comprometido. El caso se volvió tan complejo, tan retorcido, que las autoridades no supieron cómo proceder. ¿Cómo acusarme de abuso cuando yo misma era víctima del silencio de Julio? ¿Cómo culpar a Adrián cuando él tenía 17 años al inicio y yo había sido la figura de autoridad? ¿Dónde empezaba la culpa y dónde terminaba la tragedia? Al final, decidieron no presentar cargos, pero nos quitaron la custodia de Samuel. Se lo llevaron a una institución especializada donde podría recibir mejor cuidado. Adrián y yo quedamos solos en esa casa llena de fantasmas y secretos podridos. Y por primera vez en 36 años, tuvimos que mirarnos realmente a los ojos y preguntarnos, ¿qué éramos? ¿Víctimas? ¿Victimarios? ¿Ambas cosas? La respuesta vino una madrugada, 6 meses después de que se llevaran a Samuel. Desperté y encontré la cama vacía. Busqué a Adrián por toda la casa. Esta vez sí había empacado. Esta vez sí había una nota. Decía simplemente, ya no puedo más. No te odio, pero tampoco puedo seguir amándote. Nos destruimos mutuamente y ya no queda nada que salvar. Adiós, mamá. Adiós, Celestina. Adiós a lo que fuimos y a lo que nunca debimos ser. No volví a verlo nunca más. Han pasado 12 años desde que Adrián se fue. 12 años en los que he vivido sola en esta casa que huele a fracaso y a muerte. Samuel murió hace 5 años en la institución. No fui a su funeral. No tuve el valor de ver el último de mis hijos ser enterrado. Julio murió 2 semanas después de su confesión, llevándose a la tumba quién sabe cuántos secretos más. Y yo sigo aquí, respirando, comiendo, existiendo sin realmente vivir. A veces me pregunto si Adrián sigue vivo, si formó una nueva vida lejos de aquí, si logró sanar aunque sea un poco de todo el veneno que yo le inyecté en el alma. Espero que sí. Espero que haya encontrado una mujer de su edad, que haya tenido hijos sanos, normales, que no carguen con la maldición de nuestra sangre podrida. Espero que sea feliz, aunque yo no tenga derecho a esperar nada. La gente del pueblo dejó de hablar de nosotros eventualmente. Aparecieron nuevos escándalos, nuevas tragedias que los distrajeron de la nuestra. Ahora solo soy una vieja más, invisible, que compra su comida en el mercado y regresa rápidamente a su casa vacía. Algunos me reconocen. Veo el asco en sus ojos, pero ya no me importa. Ya no tengo orgullo que defender ni reputación que salvar. Lo que más me atormenta no es el juicio de los demás. Es la pregunta que me hago cada noche antes de dormir. ¿Realmente amaba a Adrián o solo estaba tan desesperada por no estar sola que lo convertí en mi prisionero emocional? Porque ahora que he tenido años para pensarlo, para revivir cada momento, cada decisión, cada manipulación, me doy cuenta de algo horrible. Yo no amaba a Adrián. Amaba la idea de tenerlo. Amaba el control que ejercía sobre él.
Amaba sentirme necesaria, deseada, importante para alguien, y cuando él intentaba alejarse, cuando mostraba señales de querer una vida propia, yo lo arrastraba de vuelta con culpas, con lágrimas, con amenazas veladas de hacerme daño. Eso no era amor, era posesión, era enfermedad, era egoísmo disfrazado de devoción maternal. Y los niños, Dios, los niños, Mateo con su cara deformada y su mente atrapada en la niñez eterna. Lucía arrastrándose por el piso porque sus piernas nunca funcionaron. Samuel conectado a máquinas, sin saber siquiera que existía. Rosa, mi pequeña Rosa, que nunca vio, nunca escuchó, nunca supo que había nacido. Yo los traje a este mundo sabiendo que sufrirían, sabiendo que cada embarazo era una ruleta rusa genética que ellos perderían irremediablemente. ¿Por qué seguí? ¿Por qué no paré después del primero, del segundo, del tercero? Porque cada hijo era una cadena más que ataba a Adrián a mí. Cada bebé deforme era una prueba de que él nunca podría dejarme sin cargar con la culpa de abandonar a sus propios hijos. Yo usé a esas criaturas inocentes como grilletes para retener a mi hijo esposo. Eso es lo que realmente hice. Y esa verdad me quema más que cualquier juicio humano o divino. A veces sueño con ellos, con mis 4 niños muertos. Me miran con ojos acusadores y me preguntan por qué los traje al mundo solo para sufrir. Yo no tengo respuesta. O peor, la respuesta que tengo es tan egoísta, tan cruel, que ni siquiera en sueños puedo pronunciarla. La confesión de Julio cambió algo, sí. Explicó parte de la tragedia, pero no me absolvió. Porque incluso si Adrián ya venía genéticamente comprometido, incluso si yo era producto de incesto sin saberlo, eso no justifica lo que hice. Yo era la adulta, yo era la madre. Cuando esa línea se cruzó aquella noche de tormenta, yo debí detenerla, debí buscar ayuda, debí proteger a mi hijo de mí misma, pero no lo hice, porque mi necesidad era más fuerte que mi moral, mi soledad era más grande que mi decencia. ¿Me arrepiento? Esa es la pregunta que me hacen mis propios fantasmas cada noche, y la respuesta es complicada. Me arrepiento del sufrimiento que causé, me arrepiento de los niños que condené a vidas de dolor. Me arrepiento de haber destruido a Adrián, de haberle robado su juventud, su posibilidad de ser normal. Pero si me preguntan si me arrepiento de haber amado a mi hijo de esa manera retorcida, la verdad es que no sé, porque en esos 36 años, incluso en medio del horror, hubo momentos de felicidad, momentos en que Adrián me miraba con ternura genuina, momentos en que los niños, a pesar de sus limitaciones, sonreían, momentos en que me sentí viva, necesaria, amada. ¿Eso hace que todo valiera la pena? No, por supuesto que no, pero tampoco puedo negar que sucedió. No puedo negar que parte de mí, la parte más oscura y egoísta, atesora esos recuerdos incluso sabiendo que nacieron del pecado más atroz. Y esa es quizás mi verdadera condena. No el odio de los demás, no la pérdida de mis hijos, sino saber que si pudiera volver atrás, con todo el conocimiento que tengo ahora, no estoy segura de que cambiaría todo. Quizás detendría los embarazos, quizás dejaría ir a Adrián antes. Pero ese primer beso, esa primera noche, ese primer momento en que dejé de ser solo su madre, no sé si tendría la fuerza para evitarlo. Y eso me hace más monstruo que cualquier otra cosa que haya hecho. Ahora te toca a ti, querida oyente, juzgarme. ¿Soy una víctima de circunstancias imposibles, de secretos familiares que me condenaron sin saberlo? ¿O soy simplemente un monstruo egoísta que sacrificó a su propio hijo y a 4 criaturas inocentes en el altar de su soledad? La verdad es que probablemente soy ambas cosas, y ninguna de las dos me redime. Si esta historia te ha removido algo por dentro, si te ha hecho sentir asco, compasión, confusión o cualquier emoción que no sabes cómo procesar, necesito que hagas algo. Dale me gusta a este video. Ese botón con el dedito hacia arriba justo debajo. Y si aún no estás suscrita, presiona ese botón negro que dice suscribirse. Es sencillo. Solo un toque y formas parte de esta comunidad de mujeres que no temen escuchar las verdades más incómodas. Cuéntame en los comentarios,
¿Crees que hay redención posible para alguien como yo? ¿O piensas que algunas acciones son imperdonables sin importar las circunstancias? ¿Has tenido que tomar decisiones donde la línea entre víctima y victimario se difumina? Escríbeme. Leo todos los comentarios. Cada opinión importa, incluso las que me condenan. Y recuerda, todos los días estamos aquí con nuevas historias. Relatos de mujeres que vivieron lo prohibido, lo imperdonable, lo incomprensible. Confesiones que arden. Verdades que nadie más se atreve a contar. No te pierdas ninguna porque cada una es un espejo, donde quizás veas reflejada alguna parte de tu propia oscuridad. Esa oscuridad que todos tenemos pero pocos admiten. Hasta la próxima confesión. Y que Dios, si es que aún me escucha después de todo lo que hice, tenga misericordia de mi alma, aunque sé que no la merezco.